Buenos días. Junto a mi compañera Javiera Artuso, tecnóloga en alimentos, y quien les habla, Estrella Rojas, nutricionista, les presentaremos nuestro seminario de brote de ETAs enfocado específicamente en el Clostridium perfringens. En esta presentación hablaremos de una noticia referente a un brote de ETA específico, el cual analizaremos e investigaremos a lo largo de esta presentación. Nuestros objetivos son presentar y analizar las noticias de interés, determinar las causas del suceso, conocer más a profundidad sobre el agente responsable y entregar métodos de prevención para este. Analizaremos una noticia mencionada en varios medios de comunicación como es Canal 13, 24 Horas, Radio Biobío y Cooperativa. Quisimos destacar dos encabezados de estos medios de comunicación, como es el de 24 horas que nos confirman muerte de 2 personas por intoxicación masiva en Laguna Verde, mientras que el encabezado de cooperativa.cl nos reitera el fallecimiento de 2 personas por intoxicación masiva en Laguna Verde. Esta noticia fue publicada el 18 de enero del 2020. La cual nos habla de una intoxicación masiva ocurrida en la región de Valparaíso, específicamente en Laguna Verde, en un centro vacacional en el cual se hospedaban personas del hogar de San Ricardo provenientes de la comuna de Batuco. Se estipula que la intoxicación fue producida por el consumo de una cazuela de pollo en mal estado. Según la información, fue una intoxicación por Clostridium. Nos indican que de un total de 29 personas, 11 fueron afectadas. 8 de ellos fueron hospitalizados, 2 fallecieron y una de ellas fue hospitalizada de gravedad. En el caso de las 2 personas fallecidas, se trató de 2 hombres cercanos a los 50 años que fallecieron a causa de una deshidratación y un posterior paro cardíaco. Destacaremos las declaraciones de la Seremi de Salud emitidas en esta noticia. La Seremi de Salud de la región metropolitana, Rosa Ollarse, indicó que el consumo de pollo fue el causante de la intoxicación, ya que los exámenes y análisis de los pacientes hospitalizados indicaron que el agente causante era un Clostridium. La Seremi de Salud Metropolitana también destaca que de un total de 29 personas que asistieron a la actividad, 11 fueron afectadas, 8 fueron hospitalizadas, 2 fallecieron en Valparaíso y una persona fue hospitalizada de gravedad. Por su parte, el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, afirmó que iniciaron un sumario tras verificar en terreno incumplimientos a las condiciones mínimas de higiene y seguridad. En concreto, el Seremi indicó que encontraron falta de aseo, mala manipulación de alimentos, mal almacenamiento de alimentos y mal manejo de residuos. Cabe destacar que en el transcurso de esta noticia se puso en duda la causa de muerte de estos 2 individuos por la intoxicación alimentaria, ya que uno de ellos falleció por paro cardíaco. Sin embargo, las autoridades sanitarias sostuvieron que es posible que se genere un paro cardíaco producto de una deshidratación provocando la muerte. En adelante nos enfocaremos en el agente causante de esta intoxicación, el Clostridium perfringens. El Clostridium es uno de los patógenos bacterianos más ampliamente distribuidos en el ambiente gracias a su capacidad de formar esporas y se encuentra comúnmente formando parte de la microflora intestinal de humanos y animales. Entre sus características es un bacilo gram positivo, esporulado, anaerobio, posee forma de fósforo o palillo,
móviles mediante flagelos, producen toxinas, se encuentran en la microflora intestinal de humanos y animales, crecen a una temperatura óptima de 37 grados Celsius y a un pH alcalino. Su dosis de infectante es de 10 elevado a 8 UFC. El ciclo de vida de este microorganismo se basa en la esporulación. Cuando la bacteria es expuesta a condiciones adversas, puede formar esporas que persisten en el suelo, agua, sedimentos de arena, sujetas a contaminaciones fecales de orinas animal o humanas. La esporulación se inicia cuando la bacteria sufre condiciones de estrés, lo cual amenaza la supervivencia de las formas vegetativas. Este proceso ocurre también dentro del tracto intestinal animal y del ser humano. Cabe destacar que la alta velocidad de división celular del Clostridium le permite alcanzar altas concentraciones en poco tiempo. Mientras que las células vegetativas mueren a 60 grados Celsius, las esporas de cepas termoresistentes pueden soportar temperaturas de cocción sobreviviendo a 100 grados Celsius. Bueno, el ciclo de infección de este microorganismo. El Clostridium, como otras ETAs, se da por el consumo de esporas o células vegetativas de esta, por una mala manipulación de alimentos o una mala higiene, como se presentó en este caso de intoxicación, que por una mala higiene del lugar donde se preparó el alimento, se infectó, en este caso una cazuela de pollo, la cual fue consumida posteriormente por los comensales, los cuales fueron intoxicados. La enfermedad se produce cuando se ingiere una alta dosis de Clostridium en alimentos. Después del consumo de alimentos, las células vivas del Clostridium esporulan dentro del intestino, determinando la producción de la enterotoxina que altera la permeabilidad del epitelio intestinal, produciendo diarrea y calambres intestinales. Habitualmente sin fiebres ni vómitos. La aparición de los síntomas ocurre entre 7 y 15 horas del ingreso de los alimentos contaminados. En este diagrama podemos apreciar el ciclo de infección del Clostridium. El ingreso de las células vegetativas y las esporas del Clostridium al estómago. La mayoría de las células vegetativas se eliminan en el estómago por la acidez estomacal. Sin embargo, las esporas sobreviven a esta acidez, emigrando así al intestino delgado, tras su exposición con ácidos biliares. Los flagelos facilitan el movimiento del Clostridium. Por otro lado, las células vegetativas en el colon se multiplican de forma rápida y la mucosa intestinal facilita la adherencia al epitelio del colon, provocando distintos síntomas que les comentaremos más adelante. Síntomas. Esta toxina altera la membrana celular, formando poros en la pared del intestino, lo cual resulta en un aumento de la permeabilidad celular. Se producen cambios en las funciones metabólicas celulares, daño y lisis celular en el intestino, generando síntomas como diarrea acuosa, náuseas y dolor abdominal. Estos síntomas duran entre 6 a 24 horas. Los síntomas pueden
persistir hasta 2 semanas en grupos de riesgo, como son personas inmunosuprimidas o niños. Ocasionalmente puede ocurrir muerte en pacientes de edad avanzada debido a deshidratación y otras complicaciones. Alimentos asociados. Clostridium perfringens puede ser detectado en una amplia gama de alimentos crudos como resultado de la contaminación de la tierra o material fecal. Puede encontrarse en carnes crudas, pescados, sopas y salsas deshidratadas, leche, gelatina, pasta, harina, soya, vegetales crudos y especies. Las intoxicaciones provocadas por este microorganismo se asocian comúnmente a platos cárnicos cocidos, alimentos secos o precocidos y en menor frecuencia vegetales. A continuación, hablaremos de las medidas preventivas. En este caso se deben utilizar materias primas en buen estado de conservación debidamente identificadas para evitar contaminación cruzada. Estas materias primas deben estar exentas de microorganismos o sustancias tóxicas en cantidades superiores a las aceptadas por el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Se debe realizar una correcta manipulación, evitando que el personal que manipule los alimentos sea portador de alguna enfermedad. Además, este debe realizar un correcto lavado de manos antes de iniciar el trabajo y luego utilizar los servicios higiénicos. Continuando con las medidas preventivas, los alimentos deben ser cocidos completamente hasta llegar a una temperatura interna entre 63 a 74 grados Celsius. Luego deben ser mantenidos a una temperatura mayor a 60 grados Celsius hasta su consumo. Si el alimento no va a ser consumido de forma inmediata, se debe enfriar rápidamente. Debe permanecer el menor tiempo posible en el rango de temperaturas de 60 a 10 grados Celsius y luego ser mantenido a temperaturas inferiores a 5 grados Celsius. El recalentamiento de los alimentos debe realizarse a una temperatura mayor a 74 grados Celsius en su interior inmediatamente antes de su consumo. Como conclusión de nuestro trabajo, analizando la situación que se presentó en esta noticia, podemos definir la peligrosidad que conlleva a un brote de ETA, que en este caso presentó 2 personas fallecidas. He aquí la importancia de las regulaciones y supervisión de los centros de alimentación y manipulación de los alimentos, contando con personal capacitado en la manipulación alimentaria. Podemos especular, según la información reflejada por el Ceremi de Salud, que el centro vacacional en el cual ocurrió este brote no contaba con las medidas sanitarias mínimas requeridas, ni la capacitación del personal que manipuló estos alimentos. Esta situación pudo ser evitada con la implementación de normas, buenas prácticas de manufactura, capacitaciones continuas, entre otras, otorgadas por un profesional guía conocedor de estas técnicas. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.